Ok, André, ¿pasamos con Bea? Sí, sí, sí. Ok. Bien, como André habló sobre cómo están relacionadas las emociones, ¿no?, con la parte fisiológica, voy a hacer como un puente entre lo que presentó Andrea perfectamente ahora y con la parte de las emociones, ¿sí? Entonces, esto es cómo que se genera la química de las emociones dentro del cuerpo. A ver. El cerebro está formado por células nerviosas diminutas llamadas neuronas. Estas neuronas tienen ramificaciones muy pequeñas que salen de ellas y se conectan a otras neuronas, formando así una red neuronal. En cada punto de conexión se incuba un pensamiento o un recuerdo. El cerebro crea todos los conceptos a partir de la ley de la memoria asociativa. Las ideas, los pensamientos y los sentimientos están construidos e interconectados en esa red neuronal y todos pueden relacionarse entre sí. El concepto y el sentimiento de amor, por ejemplo, están almacenados en esa extensa red. Pero creamos el concepto del amor a partir de muchas ideas distintas. Algunas personas conectan el amor con la decepción. Cuando piensan en el amor, experimentan el recuerdo del dolor, el pesar, el enfado e incluso la cólera. La cólera puede estar relacionada con la pena, que puede estar relacionada con una persona concreta que vuelve a estar conectada con el amor. Siempre percibimos las cosas tras verlas reflejadas en el espejo de la memoria. Es ese reflejo en el espejo de la memoria lo que nos da la sensación de yo, de quién soy. El cerebro no conoce la diferencia entre lo que ve en su entorno y lo que recuerda, porque se activan las mismas redes neuronales. La fisiología nos dice que las células nerviosas que se activan simultáneamente están conectadas. Si haces algo una y otra vez, esas células tienen una relación prolongada. Si todos los días te enfadas, si todos los días te frustras, si todos los días sufres, si en tu vida das motivos para ser una víctima, todos los días estás reconectando y reintegrando la red neuronal. Y esa red neuronal tiene ya una relación duradera con esas otras células nerviosas llamadas identidad. También sabemos que las células nerviosas que no se activan simultáneamente, no se conectan, dejan de tener una relación duradera, porque cada vez que interrumpimos el proceso de pensamiento, eso provoca una reacción química en el cuerpo. Cada vez que lo interrumpimos, esas células nerviosas que están conectadas empiezan a romper esa larga relación. Las experiencias influyen en lo que sabemos. No hay un análisis completamente objetivo de nada, porque el análisis que hacemos de todas las cosas está relacionado con nuestras experiencias o emociones previas. Todo tiene un peso emocional. Hemos pasado de que las emociones fuesen cosas espirituales, inmateriales, a que fueran cosas, ni siquiera cosas. A que fueran moléculas de verdad con pesos moleculares y péptidos con secuencias y estructuras. En la actualidad la ciencia sabe que el hipotálamo fabrica neuropéptidos y que esos neuropéptidos son potentes sustancias químicas. Hay una parte en el cerebro llamada hipotálamo. El hipotálamo es como una mini fábrica. Es un lugar en el que se reúnen determinadas sustancias químicas que se corresponden con determinadas emociones que experimentamos. Esas sustancias químicas se llaman péptidos. Son pequeñas cadenas de aminoácidos. En esencia, el cuerpo es una unidad de carbono que fabrica en total unos 20 aminoácidos distintos para tener la fórmula de su estructura física. El cuerpo es una máquina que produce proteínas. En el hipotálamo, cogemos una pequeña cadena de proteínas llamadas péptidos y las ensamblamos en determinados neuropéptidos o neurohormonas que se corresponden con los estados emocionales que experimentamos diariamente. Así pues, hay sustancias químicas para el enfado y hay sustancias químicas para la tristeza. Y también hay sustancias químicas para sentirse víctima y para la lujuria. Hay una sustancia química para cada estado emocional que experimentamos. En el momento en el que experimentamos un estado emocional en el cuerpo o en el cerebro, el hipotálamo ensambla de inmediato el péptido y luego lo suelta por la glándula pituitaria en el flujo sanguíneo. Cuando llega a la sangre, sigue su camino hasta distintos centros o distintas partes del cuerpo. Cada célula del cuerpo tiene receptores en el exterior. Una célula puede tener miles de receptores estudiando su superficie, abriéndose al mundo exterior de alguna forma. Cuando un péptido atraca en una célula, literalmente,
como si fuera una llave que se mete en una cerradura. Se coloca en la superficie del receptor. Se pega a él, lo mueve, como si llamara el timbre de una puerta. Manda una señal a la célula. ¡A divertirse! El péptido encuentra los receptores, se pega a ellos y ahí se queda. También puede soltarse, volver a pegarse. Mientras está ahí, transforma la célula. Un receptor que tiene un péptido transforma la célula de muchas maneras, desencadena un torrente de reacciones bioquímicas, algunas de las cuales acaban con cambios en el mismo núcleo de la célula. Sin duda, todas las células están vivas y todas tienen conciencia, sobre todo si definimos conciencia como el punto de vista de un observador. Siempre está la perspectiva de la célula. La célula sabe dónde está, la célula sabe qué proteínas fabrica, la célula sabe si va a dividirse o si está previsto que deje de dividirse. De hecho, la célula es la unidad de conciencia más pequeña del cuerpo. Somos seres humanos física y químicamente emocionales. No es nada malo. Solo se convierte en una limitación cuando no hacemos más que acceder a las mismas emociones y actitudes todos los días, sin ir a ningún sitio en términos de cambiar o evolucionar en nuestra vida. Bien. A ver si me permite. Entonces, eso es como bastante complejo, pareciera ser a principio, a primera vista, ¿no? De cómo se relacionan las emociones y cómo no dejan de ser más que química dentro del cuerpo, ¿no? Entonces las emociones no son igual ni malas, son emociones, como decía hoy Andrea, que traen un mensaje que nosotros tenemos que escucharla. Dentro de esas tenemos una brújula, ¿sí? Donde tenemos por un lado, ¿sí? La felicidad, que tiene que ver con cosas que he logrado. Tanto la felicidad como la tristeza tiene que ver con logros. La felicidad, ¿sí? Con cosas que he logrado, y la tristeza con cosas que he perdido, ¿sí? Y el miedo y el enojo, ¿sí? Tiene que ver con amenaza. Cuando es el miedo, cuando se trata de la emoción miedo, quiere decir que esa amenaza, ¿sí? Es mucho más grande que yo, o por lo menos percibo que es más grande que yo, y yo no sé cómo resolverlo. Y el enojo, estoy ante una amenaza, pero es más pequeño que yo. Entonces las preguntas que me tengo que hacer ahí para conectar con esas emociones respecto al miedo es: ¿qué es más grande que yo? ¿Y qué es lo que no puedo enfrentarme? Y ante el enojo, ¿qué me ataca? ¿Sí? ¿O qué está en riesgo? ¿Hay algo que me está trayendo ahí un mensaje? Cualquiera de estas emociones, ¿sí? Y respecto al logro, me tengo que preguntar: ¿qué he logrado? Aunque sea pequeño, ¿sí? Porque cada uno de estos, una vez que yo encuentre cuál es el mensaje que me trae, también voy a saber cómo resolver esto, ¿sí? Entonces, hay emociones como la alegría y el enojo que van hacia afuera, ¿sí? Yo emito o hago ese movimiento hacia afuera, ¿sí? Y hay emociones que yo lo internalizo, que son, por ejemplo, ¿sí? El miedo y la tristeza. Esos dos son emociones que van hacia adentro, yo generalmente no las comparto. O sea, es muy raro que yo hable, ¿sí? Salvo que ya esté en un estadio donde ya no pueda más, y bueno, empiezo a dejarme a mí misma como persona. Cada una de las emociones, les decía, traen cada una de las emociones trae una información, y por ejemplo, la alegría, información de que he conseguido una meta, que mi mente percibe que he logrado algo. ¿Y qué me pide? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Celebrar, ¿sí? Reconocer ese logro que he tenido, ¿sí? Así como lo contrario que le decía hoy, la tristeza me informa que es el final de algo, que perdí algo que era valioso para mí. ¿Qué tengo que hacer ahí? Consolarme o pedir consuelo, tomar contacto, los abrazos son importantes ahí, no las palabras, sino la contención. Necesito recogerme, como decía hoy Andrea, en ese invierno o en ese otoño, volverme hacia adentro, valorar lo perdido, hacer una reflexión de qué era aquello que tan valioso que yo perdí,
Y en esta época hemos perdido muchísimo, en esta época del virus y de la pandemia, ¿sí? Hemos perdido los abrazos, hemos perdido los contactos, hemos perdido seres queridos, hemos perdido estado de salud, hemos perdido trabajo, hemos perdido el trabajo en sí, en la manera de ser. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos del duelo? Y de cada una de las emociones con la cual hemos ido pasando a través de eso, en algunas hemos vuelto, otras hemos avanzado, ¿sí? Es importante decir, bueno, primero nominar cuál es la emoción que estoy sintiendo, para poder desde ahí ver qué me está informando. Decía Andrea hoy, lo único que me trae la emoción es algo que no está bien, ¿sí? Y para poder leer qué es lo que me trae la emoción, voy detrás de esto. El miedo me informa de inseguridad o hay peligro, o que tengo que tomar cierta precaución. A veces el peligro puede ser imaginario, tengo que chequear qué tan real es. ¿Qué me pide esa emoción? Que yo huya, luche, afrontar o superarlo. Está ahí para eso. Entonces resuelvo que no, me está, como les decía la vez pasada, el miedo me está trayendo como la lucecita roja de que me tengo que ocupar de algo que mi cerebro entiende que es un peligro. El enojo, sí, me informa de que han sobrepasado mis límites y me siento herido, ¿sí? Que hay obstáculos para alcanzar la meta o crecer, ¿sí? Según lo que yo tenía previsto. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Poner límite. Buscar justicia, lo que cada uno entiende por justicia, huir o luchar, o pedir perdón. Voy pasando así como muy rápido como para pasarle a Patri para cerrar. Igual toda esta información lo van a tener, ¿sí? El asco, que es otra emoción básica, todos tenemos asco, ¿sí? Lo que hace, lo que nos informa es de algo que te perjudica o te desagrada. Hay algo malo en mí, o sea, que me da asco. Está muy relacionado a la intuición, esto, ¿sí? ¿Qué me pide? Expulsar eso que me está perjudicando o que me está desagradando. Incluso a veces cuando estamos con algunas personas en una conversación, en un grupo, sentimos como cierto asquito, ¿no? Hay algo que me está desagradando, ¿sí? Y que tengo que reconocer que es. La sorpresa también es otra emoción, me informa de un descubrimiento, de que conecté con algo novedoso, algo que no lo tenía registrado, ¿sí? ¿Y qué me pide ahí? Apertura a lo nuevo, para valorar qué hacer. O sea, no querer tachar lo nuevo. También la sorpresa puede ser positiva o negativa. Toda esta cuestión de la pandemia fue una sorpresa, ¿sí? Fue algo nuevo, digo, todavía sigue siendo nuevo porque siguen apareciendo cosas. Entonces, ¿cómo gestiono esa emoción? ¿Sí? Y la vergüenza, ¿sí? Me informa de que también han traspasado mis límites personal y que si me siento expuesto o inadecuado, ¿sí? Entonces, ante eso, ¿qué me pide? Huir, ocultarme, pasar desapercibido, como quiero que la tierra me trague, ¿sí? Validar si te han percibido inadecuado o no, y así puedo seguir con varias de las emociones, pero traje acá las básicas, como para poder entender que cada una de las emociones me está informando algo. Es una simple mensajera. A veces queremos matar al mensajero, y si matamos al mensajero no vamos a poder recibir, ¿sí?, ese mensaje que nos trae. Entonces no hay emociones malas o buenas, sino que hay adecuadas. Por ejemplo, la alegría, ¿sí?, para no caer en la manía, ¿sí?, entonces me trae como una cierta despreocupación. El miedo es una precaución para no caer en la fobia, ¿sí? El enojo, valorizarme para no caer en el resentimiento. Y la tristeza, la aceptación para no caer en la depresión. Si depende del punto de vista que yo la observe y la apreciación que le haga a cada una de las emociones, voy a aprender a gestionarla. Entonces chequeo qué me dice mi mapa. ¿Qué es lo que a mí me alegra, me enoja, me entristece, me da miedo, me da bronca? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿En qué momento aparece eso? ¿Sí? ¿Y cómo lo interpreto? ¿Cómo lo interpretas vos? Lo que hace otro o dice, de modo que te produzca esta emoción. O sea, cómo yo reacciono ante el espejo que me está reflejando la situación, las otras personas, las circunstancias,
¿sí? que está ocurriendo y que impacta emocionalmente en mí. ¿Y qué intento comunicar cuando respondo a la acción de otro? O sea, ¿qué estoy buscando? ¿Voy al choque o estoy buscando resolver? ¿Sí? ¿Estoy buscando probar que tengo razón o estoy buscando llegar a un punto de una comunicación asertiva y saludable? ¿Sí? ¿Y qué logro con mi estrategia? ¿Logro realmente eso o logro simplemente demostrar que tenía razón? ¿Sí? Entonces, el doctor Phil Marshall dice, ¿quieres tener razón o quieres ser feliz? ¿Sí? Entonces, buscar ese punto intermedio a través de gestionar la emoción. Entonces, acá, ante esto, ¿qué puedo hacer? Chequear. ¿Puedo cambiar? ¿O se puede cambiar esto o no se puede cambiar? Si no puedo cambiar y yo rechazo, eso me va a provocar rencor y resentimiento y voy a ir a la búsqueda de la venganza. ¿Sí? Si yo puedo cambiar y me opongo o rechazo eso que puedo cambiar, me da resignación o frustración y bueno, digo, ¿para qué voy a hacer algo? Sí, no hago nada porque mejor nada puedo cambiar. ¿Sí? En cambio, ante la posibilidad de que yo no pueda cambiar, acepto eso y no quiero modificar que el virus desaparezca, que esta tristeza que está sucediendo desaparezca, me escondo, ¿sí? Acepto, ¿sí? Y digo, bueno, las cosas son como son. ¿Sí? Entonces eso me va a dar paz y tranquilidad. ¿Sí? Y ante las cosas que yo sí puedo cambiar y a eso le doy acepto, me va a dar entusiasmo, voy a estar ambición en el sentido de querer superar, de querer ir por más, entonces me permite desarrollar metas, ¿sí? Cumplirla. Si tengo que chequear, ¿puedo cambiar? No puedo cambiar. ¿Cómo actúo yo ante aquellas cosas que no puedo cambiar? ¿La rechazo o la acepto? ¿Y cómo me planto yo ante aquello que sí hay posibilidad de cambio? ¿Lo rechazo esos cambios o lo acepto? Cualquiera de esas combinaciones de esa variable va a hacer que yo conecte con algún tipo de emoción. Y, a ver un segundo, si me da. ¿Cuáles son, cómo yo no me sale. ¿Cuáles son aquellas cuestiones que producen toxicidad, ¿sí? En mis emociones? Ya, tanto hice que ya ni lo quiero registrar en mi vocabulario. Las autocríticas negativas, ¿sí? Pensar siempre negativo, hacer juicios, decir esto está todo mal, aquello, ¿sí? Juicios son aquellas, o prejuicios también, interpretaciones que yo hago y que no necesariamente son reales y que no son siempre verdad. Resentimiento, o sea, no perdonar. El perdón tiene que ver con uno, ¿sí? Con liberarse uno más que perdonar al otro, porque el otro es un otro, ¿sí? Hacer promesa que luego no cumplo, eso genera también en mí una debilidad, ¿sí? De no ser creíble para mí mismo. Las frustraciones, o sea, no saber gestionar las frustraciones, por siempre vamos a tener posibilidad de un no. ¿Sí? Entonces, si yo me frustro y ante el primer no o el segundo no, bueno, ya suelto todo y rechazo, ¿sí? Eso me va a producir cuestiones tóxicas en mis emociones. Arrepentimiento, digo una cosa, después me arrepiento, no resuelvo, poner etiquetas a todo, este es malo, esto es bueno, este es negro, o sea, ¿sí? Miedo, inquietudes, reclamos postergados, o sea, no lo hago en el momento adecuado, sino que acumulo un montón de cosas y después recién lo digo, lo largo, todo eso va a producir cuestiones tóxicas en mis emociones, ¿sí? Otra manera de generar más cuestiones tóxicas, polarizar, decir, nunca me pasa esto, nunca voy a cambiar, o la otra palabra, siempre. O sea, nunca y siempre y todos, metemos todo en la misma bolsa. ¿Sí? Entonces a veces generalizamos, como en el segundo punto, nada me funciona. ¿Sí? O decir, pues a mí lo que no me gustó es tal cosa, abstraerme. ¿Sí? O el debería ser así, esto debería cambiar, esto debería. Tengo que, cambio el debería por tengo que. Suponer en negativo, esto no le va a gustar, ya estoy haciendo predicción o decidiendo por las otras personas, ¿sí? No dándole lugar a que la otra persona se exprese y me puedo llegar
una sorpresa respecto a si yo permito que el otro se exprese como debería, ¿sí? Magnificar todo, todo te quedó muy mal, como que es en exceso, ¿sí? Personalizar, tomarse a personal, me lo está diciendo a mí, está hablando de mí, o sea, tiene algo en contra mío, ¿sí? De otra de la manera es adivinar, sabía que me lo ibas a decir, ¿sí? Tenemos como la bola mágica de lo que el otro me quisiera decir, y estamos hablando desde nuestro paradigma, ¿sí? Falacia de justicia, ¿por qué una falacia? Porque ¿qué es justo y qué no es justo? Es muy subjetivo todo eso, ¿sí? Y el último, que es etiquetar, flojo, es un desordenado, es un sucio, es un hipócrita, todas esas etiquetas, lo único que hago es generar más toxicidad en mis emociones y en mi mente, ¿sí? ¿Cómo hago para salir de esto? Meditando, ¿sí? Conectando, hacer que la mente baje, que el parloche, el pica-pau, como decíamos el otro día, el pájaro, este carpintero que está totalmente, lo acallo, ¿sí? Haciendo actividad física, caminar, correr, cualquier tipo de actividad física que me ponga en movimiento, descansar, ¿sí? Respirar, tomar contacto con la naturaleza, escuchar buena música, no música llorona, música melodramática, de que me engañó, me dejó, todo eso evito, busco música clásica, música preferentemente sin letra, ¿sí? No quiere decir que por ahí no escuche una cumbia, no me divierta, pero si yo necesito equilibrar mis emociones, voy por esas músicas que logre a mí apaciguarme, equilibrarme, ¿sí? La alimentación, bueno, ya se explayó, o si se va a seguir explayando Andrea en esto, a conectar con los aromas, con los instantes, las aromas, buscar aromaterapia, aquellos aromas que también Andrea sabe muchísimo sobre esto, ¿sí? De hecho de plantas aromáticas, tiene un curso, ella es genia en esto, pues le pueden preguntar qué aroma, si con qué me conecta, le va a sacar un mundo, y el mundo del aroma es fascinante, ¿sí? Y por último, los abrazos, los afectos, ¿sí? Conectarme ya sé que estamos con esta computadora, pero por eso también decía, verle la cara a la gente, sonreír, en los pocos momentos que uno está bien que no se puede estar abrazando, pero buscar la manera, digamos, de estar en contacto con las emociones, los abrazos, los afectos cercanos, ¿sí? Lograr esa cercanía, no hay nada más poderoso que un abrazo, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los tips, algunas de las herramientas, que lo voy pasando así como rápido, pero son, fíjense, varias de las cosas, pueden pensar por alguna de ellas, y chequeo cuáles de estas estoy haciendo hoy, y cuáles quisiera, bueno, implementar en mi vida. Y con esto voy como cerrando, como es que era como un aporte y complementar un poco lo que decía Andrea, y bueno, le paso la palabra ahora a Patri. Sí, quedan exactamente unos 12 minutos. ¿Querés vos terminar, Andrea, con lo de los activados y los fermentados? Así ya, digamos, cerramos todo con la misma temática y listo. Lo otro quedará para otra oportunidad, no hay problema. Bien, bueno, entonces comparto la pantalla y a ver, vamos a hacer acá. Entonces vamos a ir a buscar el tercer encuentro. Después van a ver cuando les compartamos la presentación, cada encuentro tiene su propio color, ¿no? El primero fue color verde, la semana pasada el rojo, hoy estoy usando el violeta. Bueno, activación y germinación, alimentos que fortalecen nuestro sistema inmune, ¿no? Entonces, en el primer encuentro hablábamos esto del desarrollo de la vida, ¿no? Entonces incorporé esta imagen de la semilla, cómo se va activando, va germinando y termina siendo un brote.
estimo que todos los que estamos presentes acá conocemos los germinados, también son muy populares en los últimos años en nuestra alimentación, y en realidad se trata de un alimento vibracional. ¿Por qué vibracional? Porque la semilla, sin entrar en detalle de la anatomía de la semilla, tiene y es la parte más pequeña de la semilla, que es el germen, donde se encuentra el 75% de la información del potencial de esa semilla, ¿no? Entonces, acá en la imagen se ve semillas germinados de lentejas, lo demás acá es de semilla de remolacha o de cebolla, de alfalfa, ¿sí? Y entonces, ¿qué es y por qué activar? Activar es poner en remojo. Activar significa despertar, ¿sí? Está apagado, lo activo, está encendido. Eso significa activar. Bueno, activar significa una semilla puesta en agua, ¿sí? Vamos a ver una tabla con distintos tiempos, pero básicamente el remojar una semilla permite, en primer lugar, que se hidrate, que despierte, está como en estado durmiendo y se despierta, y en ese proceso se neutralizan sustancias que se denominan antinutrientes, que son sustancias que en realidad muy importantes que estén en la semilla o en el grano, porque son la protección de ese grano. Como cuando llueve y me pongo un piloto, uso el paraguas, me pongo unos botines y me protejo de la lluvia, ¿no? Bueno, los granos, los alimentos, las semillas tienen una cantidad de sustancias y de información que les pertenece a ellos y tiene una razón de ser. Ahora, si nosotros nos consumimos esa semilla con esa información, no tenemos las enzimas para poder procesar esa información, digerirla y aprovechar la calidad que viene en ese alimento, y generalmente hay mucha información que no podemos asimilarla. Entonces, básicamente, el proceso de la activación es un proceso de despertar micronutrientes e información, y también un despertar enzimático que hay en las semillas. Si queremos germinar, primero tenemos que remojarla, ¿no es cierto? ¿No? Hay un punto importante acá que guarda relación con lo que había preparado para hoy, que si quieren más tarde, si les da gusto, podemos seguir 15 minutos más, y si no, lo presentaremos en otro momento. Pero lo que es importante acá decir que todo proceso orgánico en realidad es como un levantamiento de la tierra hacia el proceso espiritual. Hay como una llamada de las fuerzas cósmicas que traccionan el elemento vivo, la transformación del elemento vivo a adquirir una forma, ¿no? La semilla es un germen cargada de nutrientes que de pronto es llamada por las fuerzas cósmicas, las fuerzas espirituales, a adquirir una forma, a adquirir su razón de ser. Y por consiguiente, en este proceso de vitalización, no solo tiene que ver con lo enzimático es un medio de expresión, lo mismo que recién mostraba Beatriz en el video. Las proteínas esas son medios de expresión que los cuerpos sutiles que dinamizan la vida utilizan para elevarla, ¿no? Entonces, un alimento activado es un alimento que
inició una búsqueda y que el hombre como tal puede aprovecharlo en su proceso de espiritualización. Perfecto, buenísimo. Bien, avancemos. Entonces, ¿cómo activo? Primero lavamos las semillas, ¿no? Yo recomiendo que no usemos el cloro, que no usemos lavandina para desinfectar, ¿sí? Podemos lavar las semillas en agua, si nuestra agua es agua potable, agua corriente. Lo que se puede usar es agregarle al agua unas gotitas de limón, ¿sí? O también si se obtiene en las farmacias el agua oxigenada al 3%, que es el uso culinario, con unas gotitas dentro de 1 litro de agua, son como 5 gotitas, 6 gotitas de agua oxigenada al 3%, y lavar con esa agua la semilla para desinfectarla, desinfectar si hay algunos mohos, levaduras, hongos, por el estacionamiento y por la humedad de ambiente, ¿no? O cualquier otro tipo de partícula no deseada. Entonces se lavan las semillas y después se pone en un frasco o en un contenedor con agua y agua natural, ni fría ni caliente, ¿sí? Bueno, podemos ahí para el remojo, para el tiempo que va a estar en el agua, volver a poner 2 o 3 gotitas de limón que ayuda a mantener el pH también, a no variarlo y ayuda a que no se formen otros microorganismos en ese tiempo, principalmente pensando en misiones. Y por ejemplo, hoy, con la temperatura de hoy, que es muy caliente, es una técnica recomendable. El tiempo de remojo depende del tamaño de la semilla y depende de la naturaleza. Entonces, acá hay una tabla, esto lo pueden recibir tranquilamente para cada, o sea, las almendras, en este caso las almendras se activan no necesariamente para germinar, pero sí para activarlas y quitarles la cáscara, ¿sí? Los que están acostumbrados a comer las almendras así crocantes, como vienen del paquete, que son muy ricas, traten de agarrar 10 almendras o 12, que es más o menos la proporción diaria por día para una persona adulta. Remójenla durante 8 horas, luego vean el color que toma esa agua, descarten esa agua y pelen las almendras. Para pelar almendras es muy fácil porque le agregamos agua hirviendo encima durante, no sé, unos segundos, las enjuagamos y la piel se deja sacar muy fácilmente. Hagan el ejercicio, junten la cáscara de 10 almendras y van a ver la cantidad de afrecho, ¿sí? Es una celulosa que en realidad nosotras no la digerimos, entonces al comer la almendra con esa celulosa deberíamos estar masticándola hasta que esa almendra sea líquido dentro de nuestra boca antes de tragarla. La partícula de la cáscara, si no hacemos el proceso de la activación y quitar la cáscara, va a estar en ese caso muy partida, la vamos a tragar, no nos aporta nada y de esa manera quizás saquemos provecho de la riqueza que tiene una almendra. Ahora, si nosotros no tenemos la conciencia o el hábito de hacer ese ejercicio de masticar hasta que el alimento sea un líquido fluido, una leche en nuestra boca antes de tragarla, mejor la activamos, la pelamos y se deja masticar con mucho más facilidad y nos garantizamos de que al consumirla la consumimos despierta, ¿no? Acá, por ejemplo, están no voy a ir semilla por semilla, pero sí quiero decir algo respecto a las legumbres que ya con la consulta hoy en el chat que respondió Patricia, ¿no? Las legumbres cuando se ponen en remojo, ¿sí? Nosotros tenemos una tradición de remojarlas unas 2-3 horas, algunos usan la lenteja del paquete, las procesan y directamente.
La activación es muy importante. Justamente al neutralizar estos antinutrientes, esta información que trae la semilla, ¿sí? O el grano, y en ese caso podemos agregar un poquito de bicarbonato de sodio o algas marinas, la kombu o la wakame, que son mineralizantes y van a hacer que luego cuando se hierva esa legumbre va a estar más digerible, ¿sí? Entonces los minerales del alga o el bicarbonato así ayudan al proceso de neutralizar antinutrientes y de activar, despertar esa semilla que la cocinamos, y cuando nosotros la consumimos va a ser mucho más fácil para digerir y para procesarla, ¿sí? Entonces, todas estas semillas que están acá, las podemos, hay algunas que solemos germinar que ahora acá no figuran, ¿sí? Pero podemos germinar, las legumbres, si las germinamos, necesitan pasar por un proceso de calor, no las podemos comer crudas, ¿sí? Porque nos van no nos van a caer bien, ¿sí? No son veneno, pero no están preparadas para nuestro sistema digestivo. Entonces, si tengo germinados de lenteja o tengo germinados de garbanzo, lo que puedo hacer es pasarlos unos segundos por agua caliente o incorporarlos una vez que el alimento que estoy preparando, lo estoy cocinando, cuando lo saco del fuego, incorporo ahí el grano germinado en los últimos 2 o 3 minutos, ¿sí? La germinación, ¿cuál es la diferencia? Bueno, entre germinación y brotes, germinados y brotes, ¿no? Cuando nosotros hablamos de germinación, se diferencia con la activación. La activación es el despertar, ¿sí? El hidratar y despertar. La germinación es un proceso ya de transformación, ¿sí? Donde el germen que se despertó, se activó, se desarrolla a un máximo potencial de su alimento. Una vez que cuando germinamos empiezan a aparecer las hojitas, ¿sí? A partir de la tercera, cuarta hoja va decreciendo el potencial nutritivo energético del germinado para ser consumido, y ya pasa a otra función, que es la de ir formando y desarrollándose en un biosistema para una futura planta, ¿no? Entonces, generalmente cuando germinamos, lo que hacemos es transformamos, potenciamos este alimento, ¿sí? Al estado que cuando nosotros lo consumimos sacamos el mayor provecho. Otro motivo para germinar y en realidad también para activar es que podemos ver con qué calidad de alimentos estamos tratando, ¿no es cierto? Yo siempre comparto esta experiencia que puse en remojo garbanzos y otras semillas. Bueno, después de las 8 horas de remojo, las puse a fermentar. A las pocas horas había el garbanzo olía a podrido directamente, y lo que noté es que cuando lo apreté entre los dedos, ¿sí? Lo tomé entre los dedos, se deshizo como una arenilla. Eso significó que ese grano de garbanzo en realidad estaba inactivo y estaba muerto, ¿sí? Habrá sido expuesto a temperaturas muy altas, o habrá sido que insectos se comieron el germen, o habrá estado expuesto a algún tóxico, agrotóxico, que entonces el hecho de intentar germinar y después del agua se mantiene húmedo, no germinó y se pudrió. Eso a mí me indica que si ese garbanzo yo lo hubiera hervido sin intentar de germinarlo, hubiera sido un grano de garbanzo con el sabor a garbanzo
y en realidad me lo estaba comiendo, pero a mí alimento ya o información, vitalidad, energía, nutrientes, ya no me iba a proveer. Iba a estar consumiendo un alimento muerto. Entonces, en ese sentido, como alimento muerto, a mi biosistema no me iba a beneficiar en cuanto a fortalecimiento, ¿sí? Me iba a llenar el estómago y iba a tener el placer de comer un garbanzo seguramente, ¿no? Entonces es esto del proceso de vida versus proceso de muerte. ¿Cómo germinamos? Hay distintos métodos. En realidad germinar es muy fácil. Si yo acá les pongo un frasco que tiene lentejas adentro, son la mayoría de mis germinados, y el otro sistema, acá hay una bolsita, yo uso, es una tela sintética, ¿sí? Generalmente para germinar, y no uso algodón. ¿Por qué? Por una cuestión de higiene. Después de las 8 horas en remojo, en este caso las lentejas van a un frasco, se quita el agua y se deja inclinado el frasco, o se deja en una bolsa colgando para que drene todo el líquido, para que la semilla no esté en humedad, porque si no se pudre. Entonces lo que se hace es, con el calor nuestro, 2 veces cada 6 horas se enjuaga con agua limpia y se descarta el agua, y en realidad se deja germinar tapado con un repasador para que no le llegue la luz directa, ¿no? Luego, una vez que está germinado, podemos ver acá en las bolsas, si lo expondremos un rato a la luz del día, no hace falta que le llegue la luz solar directamente, para que desarrolle clorofila. Y esto se ve, acá hay otra técnica, que esto, por ejemplo, en esta fuente son semillas de chía, ¿sí? Las semillas de chía se pueden germinar para cortar luego, como la imagen superior acá del centro, se corta y se incorpora en ensaladas. Y acá a la derecha lo que se está germinando son semillas de girasol, ¿sí? ¿Cómo consumimos los germinados? De distintas maneras. Podemos usarlos para preparar los sándwiches, ensaladas, los podemos poner en un queso, podemos hacer verduras rellenas, por eso puse acá un huevo, ¿sí? Podemos mezclarla, podemos incorporar un germinado en un hummus, en un paté, en una mayonesa, podemos transformarlos en crackers o en galletitas, podemos incorporarlos en panes. Y esta imagen acá a la izquierda es un porotito mung que mencioné antes, un germinado del poroto mung que se deja germinar muy muy fácil. Yo lo uso, por ejemplo, con mucha cebolla y ajo, y preparo un relleno para empanadas, salteando cebolla, agregando ajo, y lo quito del fuego, y cuando la cebolla está caliente agrego el poroto mung, ¿sí? Y los condimentos de preferencia, lo que uno quiera, y con eso se hacen unas empanaditas que son súper ricas. Hasta acá es la idea de presentarles, por ejemplo, qué podemos hacer con los alimentos que nos fortalezcan como sistema inmune. Bueno, no sé si están con ánimo de continuar o ya damos por terminada el encuentro. ¿Qué opinan ustedes, chicas? Margarita, Patricia, Marisa, Gladys, Ani. ¿Tienen 15 minutos más? Y les muestro un poquito la perspectiva antroposófica de todo esto. Sí, me parece que ahí hubo dedos gordos para arriba. Ok, bueno. Vamos entonces. A ver, compartir pantalla, ¿no? Sí, estás habilitada. Ok.
ahí está. Bien. Entonces, volviendo al origen de todo esto, ¿qué? No, está, ahí está. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Inicio presentación también, así se ve más grande. Y volviendo al origen de todo esto, ¿no? Esta cuestión de la enfermedad, del COVID, de la pandemia, de la situación mundial, de la angustia, del miedo, de las emociones desbordadas, de la falta de información global acerca de cuáles son los mecanismos protectivos, ¿no? Esta desviación hacia la vacuna, que es un hecho completamente artificial, como única herramienta protectiva, ¿no? Olvidando de todas las otras cuestiones que ancestralmente vienen resultando para la óptima supervivencia. Entonces, vuelvo a la... A ver, me parece que Patricia se quedó congelada. Veamos un poquito. La enfermedad es un proceso... Patri, te congelaste un ratito. No sé si entre lo último y esto estuviste mencionando algo más. Sí. ¿Podés retomar con esta, Filmina? A ver, se fue Patricia. Veamos si ella puede retornar. Ok. Bien. A ver, vuelvo a compartir pantalla, a ver si... Bien. Esta vez no... ¿Vamos bien ahí? Ahí, perfecto, se ve. Ok. Entonces, la pregunta es esta, ¿no? ¿Por qué enferma al hombre? ¿Qué otra perspectiva, aparte de la ciencia natural, podemos ver la enfermedad? ¿La ciencia natural es distinta de la ciencia espiritual? ¿Existe una ciencia espiritual? ¿El proceso enfermedad es un antagónico del proceso sano? ¿Ambos no son procesos naturales o sí lo son? ¿La ciencia natural es igual a lo que le pasa al cuerpo físico? ¿Lo que le pasa al cuerpo físico es independiente de lo que le pasa al cuerpo anímico espiritual? Bueno, esto que parece una contradicción no lo es en sí mismo, puesto que proceso de enfermedad y proceso salutogénico son procesos naturales que, si bien no forman parte de la naturaleza, puesto que la naturaleza no enferma, solo aparece la enfermedad como un proceso de la existencia humana. Cuando uno mira el mundo salvaje, cuando uno mira el equilibrio natural antes de la intervención humana, la naturaleza está en sí misma sana, está preservada. Los animales salvajes no enferman, las plantas no enferman, sí participan de un ciclo de vida-muerte, que es el ciclo de vida, pero no adquieren enfermedad. La enfermedad es un proceso que acompaña a la existencia humana y todo lugar donde interviene el hombre. Entonces, acá está es decir, aparentemente habría una cierta condición que tiene que ver con lo humano,
y que en la salud humana, tanto los procesos de sanidad como de enfermedad forman parte del estar sano en tanto y cuanto se mantengan en equilibrio. Estas fuerzas que participan del hombre, que son las fuerzas naturales, las fuerzas del orden orgánico y las fuerzas espirituales. ¿Hay oposición entre estas fuerzas? Bueno, de alguna manera son polaridades distintas, no son opuestas, son divergentes, pero no son opuestas en sí mismas. Una no está como buscando la oposición de la otra, sino que son fuerzas que operan desde perspectivas distintas. Según lo que venimos diciendo, una persona se enferma, mientras que el mundo de lo natural no. Entonces, a partir de ahí podríamos diferenciar entre un mundo humano y un mundo extrahumano. ¿A qué le llamamos mundo extrahumano? A todo aquello que no pertenezca a la naturaleza humana. La naturaleza humana se diferencia de la naturaleza animal, de la naturaleza vegetal, de la naturaleza salvaje. Si bien comparten un orden dado por la naturaleza, este orden que tiene que ver con el mundo de lo orgánico, tiene la naturaleza humana ciertas particularidades. ¿No existe la vida espiritual en los hombres si se extingue el proceso natural sano? Desde este punto de vista, sí son polares. La experiencia física tiene que estar en equilibrio con la experiencia espiritual para que exista la salud. Sin embargo, el ser humano requiere de la enfermedad para ir hacia una experiencia espiritual que reactive, que lo haga más consciente. Es decir, que donde aparece la enfermedad hay una pérdida de conciencia de la vida misma. Y un poco lo que decía, lo que mostraba en el video Beatriz, esto de que cada célula es una unidad primaria de conciencia, y sí, de alguna forma, este contacto con lo que pasa adentro y lo que pasa afuera, este poder que tiene la membrana celular de poder llevar la vida hacia adentro, reproducirla y brindarla, es el mismo principio que sucede en el organismo completo. Y cuando Andrea hablaba de que el hígado es el único órgano que se puede regenerar a sí mismo, esto no es exactamente así. Todos los órganos tienen una posibilidad de regeneración, algunos más activa que otros. El hígado es el órgano más activo en su autorregeneración, puesto que el hígado es el centro de la vida. El ser humano requiere la enfermedad en todo momento en donde se pierde la conciencia de la experiencia espiritual de la vida. Por consiguiente, en este mundo, la enfermedad es una experiencia espiritual, una experiencia física, una experiencia natural. Bueno, la enfermedad forma parte de la naturaleza humana y afecta tanto la vida espiritual como la vida afectiva, como la vida volitiva, es decir, la de la voluntad de poder hacer. Entonces, la vida. La vida tiene un componente natural
que es común a todos los seres vivos de la naturaleza, y un componente espiritual que es un componente propio del hombre. La vida natural se compone de un mundo inorgánico, los minerales, el polvo, la tierra. El mundo de lo no vivo, el cuerpo físico de los animales, de las plantas, de las personas, estamos básicamente constituidos por minerales. Es la tierra. Es el mundo inorgánico en nosotros. Y este mundo inorgánico que responde a las fuerzas terrestres, a la magnetización, al imán, a los procesos de endurecimiento terráqueos, a la salinización, es dinamizado y llevado al mundo orgánico a través de unas fuerzas que aparecen y que se manifiestan con el agua, y que constituyen el cuerpo etéreo o el cuerpo vital. El cuerpo vital es el mundo inorgánico, llevado a la vida como mundo orgánico, dinamizado por el agua y permitiendo que los procesos químicos sucedan para la conformación de distintos cuerpos y de distintas manifestaciones. Pero esta primer polaridad de fuerza cósmica es completamente inconsciente, sucede en la profundidad del mundo metabólico, en la profundidad del mundo químico. Aquí se manejan los procesos de vida y de muerte, las fuerzas de vida que impulsan la voluntad de vida. Mientras que el mundo espiritual, el mundo anímico espiritual, sí puede explicar qué fenómeno es el que mantiene al hombre como unidad. Uno, yo soy. El mundo inorgánico y el mundo orgánico, como procesos bioquímicos en sí mismos, no pueden explicar por qué la naturaleza del hombre, por qué el hombre permanece unido. Uno, con todas las funcionalidades de los distintos órganos y todas las influencias que recibe, sigue siendo uno, de principio a fin. Bueno, pareciera ser que no solo está el cuerpo físico, no solo el cuerpo físico le pasan cosas, ese cuerpo físico está dinamizado por un cuerpo etérico, un cuerpo vital, del cual el órgano patrono es el hígado, por eso el hígado es el órgano más vital que hay. Y entonces hay algunos procesos que están relacionados con los sentidos. Ya el mundo orgánico especializado en cierto tipo de forma, esta forma se la da también, viene también del mundo anímico espiritual. Y se van organizando los sentidos. Y estos sentidos, el tacto, la vista, el olfato, el gusto, me permiten percibir y sentir el mundo que me rodea y me permite percibir y sentir lo que pasa en mi interioridad. Por consiguiente, comienzan a desarrollarse percepciones, vivencias, me permite la contemplación y me permite la reflexión y me permite sentir el cuerpo físico cargado de energía vital, ya además se carga de sentimientos o de ánimo, se configura el alma. Y el alma, ese cuerpo sintiente que compartimos con los animales, digamos, los dos primeros los compartimos con los vegetales también, el tercero, el cuerpo sintiente, el cuerpo anímico, este es el mundo donde viven las emociones, a la que hacía la referencia Beatriz.
este cuerpo, la existencia, la presencia de este cuerpo anímico genera el terreno fértil para que el mundo espiritual, las fuerzas espirituales penetren en el cuerpo humano. Y de esta manera, este ser vivo, sintiente, organiza su conciencia para poder afirmarse a sí mismo en el yo soy. Es decir, que los procesos de conciencia y de autoconciencia son los más poderosos en términos de constitución humana. Y estas fuerzas operan simultáneamente, estas fuerzas del mundo espiritual, estas fuerzas cósmicas, operan simultáneamente en la conformación, en el mantenimiento de la vida en todo momento, en cada minuto de toda nuestra existencia. Esa célula hepática o esa célula neuronal que realiza funciones determinadas y que libera neurotransmisores y que produce modificaciones intracelulares, están cargadas con una conciencia de sí mismo, conciencia de yo, que me permite identificarme todo el tiempo y cada vez de quién soy. Y mis células no se agreden entre sí porque se reconocen a sí mismas, independientemente de lo que fueran. Y tengo un aparato inmune que me permite estar en relación interna y externa en equilibrio. Y es aquí donde empieza la cuestión de la enfermedad. Cuando no somos conscientes de que esto sucede, no somos conscientes que estamos en un equilibrio con la vida natural, y comienza, digamos, el hombre a desarrollarse culturalmente y transculturalmente, vamos en un sentido evolutivo que nos va a llevar a un proceso de reencuentro con nuestra espiritualización, pero estamos en este momento de la evolución cultural en un proceso de máxima materialización y por consiguiente estamos alejados de esta conciencia espiritual. Y acompañando esto es que llegan las pestes y todas las formas de demonios, en este caso demonio pandémico. Yo traigo esto porque a mí me gustaría poder poner en un tiempo macro, ¿no?, para entender un poquito por qué llega esta pandemia en este momento y por qué, digamos, en la medida en que nosotros podamos contextualizarlo, más allá de nosotros mismos, más allá de este sentido egoísta que tenemos los seres humanos en este momento cultural, me parece que si uno puede verlo desde esta perspectiva, quizá entonces podamos dimensionarlo, ya no desde el miedo o desde la limitación de yo con mis propias limitaciones, sino quizá podamos entenderlo como un proceso natural más que nos trasciende en el tiempo. La vida espiritual y la vida terrena forman parte del ser humano. En el momento del nacimiento desarrollamos un proceso de encarnación y anclamos en la tierra y nos desarrollamos a través del tiempo y nos suceden cosas y volvemos a morir y excarnamos, de manera tal que hay un nacimiento a la vida terrestre y una muerte en la vida cósmica, el espacio y el tiempo. Hay un desarrollo en el tiempo de nuestra vida con una carga de experiencias y de vivencias y desarrollo de conciencia individual hasta el momento en el que morimos. Todo este proceso de vida terrestre aumenta la espiritualización para que en el momento de la muerte pueda existir una excarnación, un retorno a la vida cósmica, a la vida en el espacio.
hay una muerte a la vida terrestre, una muerte en el tiempo, pero hay un nacimiento en el espacio. Y del otro extremo hay una muerte en la vida cósmica y un nacimiento a la vida terrenal. Perdón. Entonces, en este devenir de la vida en el tiempo y en el espacio, el hombre viene llevando una evolución según épocas culturales. Y a través de estas épocas culturales se fueron desarrollando específicamente algunas partes de estos ciclos, de estos cuerpos, para llegar hasta el punto de hoy, la era cristiana, que es la encarnación crística en el yo soy. Entonces, en las épocas védicas, los protohindúes y los hindúes, lo importante era conservar la tradición y tratar de mantener el contacto con los mundos espirituales. Y el hombre ordenado según una creencia de funcionar del mundo espiritual y respetando esas creencias y dividido en castas sin siquiera cuestionar por qué estaba cada uno distribuido de esa manera. El cuerpo etérico, el cuerpo vital, es un cuerpo ordenador, básicamente. Es el que define qué va a hacer cada cosa, en qué momento, en qué lugar. Es el que estructura. Después, en la antigua Persia, con Zoroastro o Zaratustra, se empezó a tomar conciencia del bien, del mal, de las emociones viles, de las emociones sublimes. Empezó a describirse el mundo tal cual lo conocemos hoy. Y en este contacto con el sentir y con las pasiones humanas y con las pasiones de fuerzas arimánicas o fuerzas de deidades, se empezó a polarizar este concepto de bien y mal, antipatía, simpatía, placer, esta polarización de las emociones, placer, displacer, miedo, angustia, tristeza, alegría, ¿no? Entonces, a nivel cultural, ya no solo individual, el cuerpo astral adquiere su forma. La humanidad comprende el sentir. Y ya en el antiguo Egipto empieza a desarrollarse el conocimiento cósmico y se empieza a entender que el hombre participa de esta armonía cósmica, y por consiguiente se comienza a desarrollar el alma sensible, que tiene que ver con lo perceptivo, intuitivo, con esa intuición de una verdad que está más allá de nosotros. Y se completa el alma sensible del cuerpo astral, que eran las emociones, y el Egipto le agrega este condimento del desarrollo del alma sensible. De hecho, las momias estaban hechas para recordarle al mundo espiritual que había una vida terrenal. Ellos confiaban en que la vida espiritual continuaba y entonces le recordaban que había un mundo terrenal para que este espíritu pudiera volver. Y se lo llenaba de alimentos y oropeles que lo acompañaran en el viaje. Y ya con los grecorromanos se introdujo el cuerpo del pensar. Y a partir de ahí, todo lo que fue el desarrollo del mundo, le sembró las bases para el desarrollo del mundo cristiano, en donde la encarnación crística clava al hombre en la tierra y lo sume en el descubrimiento de su interioridad. Y hablo del mundo cristiano y no del mundo católico, puesto que el mundo católico generó
también es necesario, fue necesario para la evolución humana, pero produjo la escisión, el hombre en alma, cuerpo y alma, y el espíritu puesto por fuera de él, el espíritu puesto en Cristo, que era una entidad superior y por fuera del hombre. Y esto generó una escisión de conciencia, muy importante, que todavía estamos pagando hoy, puesto que a partir de aquí, el hombre tiene solo una mirada bidimensional, es decir, de materia y emociones, pero se olvida de su ser espiritual, y la espiritualidad no está internalizada. Yo soy un ser espiritual. ¿Y por qué hago menciona esto? Porque Cristo encarna para evolucionar el hombre hacia un ser humano libre, le devuelve al hombre la condición de regresar al mundo espiritual a partir de su propia individualidad. Yo, Cristo en mí, yo, tú y él. La Trinidad que conforma el hombre se conforma con el otro, no se completa solo. La individualidad, conducida en libertad, guiada por el amor al prójimo, en una construcción de yo, tú, él. Y aquí es donde viene esta idea de la muerte y de la posibilidad que tenemos los humanos de resurrección, al igual que Cristo. Estamos en la época del alma consciente, sumidos en la mecanización, en la materialización, el egoísmo, la violencia, el miedo, la desconexión, la sobreestimulación de las máquinas, la disección, la muerte. Lo que hablaba de los alimentos, lo que hablaba de la forma en la que nos educan, la forma en la que no nos enseñan a lidiar con nuestras emociones. No somos culturalizados en el manejo de las emociones. Pero tenemos la perspectiva de ir hacia una individualidad consciente, hacia el yo soy. Yo porto un nombre, yo tengo amor, yo soy empático, tengo una acción concreta que cumplir en este mundo y decido libremente cumplirla o no. Esto implica una gran responsabilidad. Desde esta perspectiva, llega el virus de la pandemia, cuando el hombre está en este punto cúlmine de materialismo, y hay algunos escritores muy interesantes que han demostrado que en cada salto cuántico del manejo de la energía eléctrica y electromagnética que hace el hombre en la Tierra, se producen, acompañan grandes pestes y epidemias como manera compensatoria de alguna forma, o como manera de hacer recurrir a la conciencia humana a que hay ciertas acciones que lo están alejando de esta individualidad consciente, de este yo soy, porto un nombre, doy amor y tengo una acción concreta en este mundo. Por ejemplo, qué sé yo, cuando con la industrialización y apareció la máquina y todo el movimiento electromagnético, sucedieron pestes que se pueden ir a buscar a la literatura, la peste bubónica, la peste, distintas cuestiones, enfermedades que fueron emergentes. Cuando en la Segunda Guerra, o cuando surgió la energía radiónica, la energía electromagnética, no la electromagnética, la radiactividad, surgieron enfermedades. Cuando se comenzó con la radiofonía y con la bombita eléctrica y todo lo demás, surgieron enfermedades, pandemias. Cuando luego de la Segunda Guerra se recurrieron luego de la Primera Guerra se comenzaron a utilizar elementos de radio y demás, surgieron enfermedades.
surgieron pandemias, la fiebre española, con el 4G de los celulares vino la gripe A, y ahora parece ser que con el 5G se acompaña del COVID, etc. Sin caer en la abundancia de teorías, hay algo que el hombre tiene que despertar, a lo que el hombre tiene que despertar, y es esta desconexión que tiene con el mundo natural, con el mundo vivo, con el mundo sano. Ha perdido el equilibrio entre mundo espiritual y mundo material. El mundo material el mundo natural se está distorsionando por la mecanización, el egoísmo y la violencia. Son consecuencias de esta disociación espiritual natural. Y quiero terminar con esta, así como son tips, hay mucho para hablar en esto, pero para ponerlo en términos de conciencia del grado de conexión que tenemos con este mundo cósmico, al cual pasamos sin darle bolilla. Y esto lo pone en relativo esta urgencia que nos da el miedo al COVID, ¿no? Bueno, las épocas culturales viene del conocimiento de los egipcios, que describían a las épocas según los movimientos de las constelaciones en el universo, en el espacio, en el cielo. Miraban el cielo durante mucho tiempo y describieron las épocas a través del movimiento de los planetas, hicieron cálculos matemáticos, los mayas también, hubieron varios grupos que miraron el cosmos y llegaron a grandes revelaciones. Una época, un ciclo del movimiento de constelación tiene 2160 años, dura eso. 12 constelaciones que pasan por un mismo punto, por 2160 años, constituyen 25.920 años. 25.920 años es el año platónico, a partir del cual sacó un montón de cálculos que llegaron a verdades matemáticas. Pareciera ser que los fractales también se reproducen a nivel cósmico y a nivel microcelular. Durante 2160 años se ve en el cielo el mismo fondo de constelaciones. En el Polo Norte, hoy el Sol tiene como fondo la constelación de Piscis, desde hace 2160. Todavía nos faltan unos cuantos añitos, pero ya estamos terminando, porque pasamos a la era de Acuario, estamos en un proceso de transición. 25.920 años es igual a un ciclo de nutación de los polos. ¿Qué significa esto? La Tierra gira sobre su eje, pero también gira con todo en la constelación, en el cosmos. Y el Polo Norte tarda en volver al mismo punto donde estaba, a la misma ubicación de las constelaciones, 25.920 años, pero no es exactamente en el mismo lugar, es un poco girado, nunca vuelve al mismo lugar. Es un giro cósmico que produce la Tierra, cada 25.920 años. La estrella que domina en este ciclo de nutación de los polos es Polaris, y estamos entrando a estar gobernados por Sirio. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de transición de los 25.900 años de nutación del polo. Y entonces, una curiosidad. 25.920 son las respiraciones de un hombre en un día. En promedio, una persona, un ser humano, respira 18 veces por minuto. Por 60 minutos
son 1080 respiraciones por hora. Por 24 horas son 25.920 respiraciones humanas en un día. El Sol, que desde el punto de vista antroposófico, el Sol es el corazón, es el yo soy, el núcleo del yo soy, es el portador de la sangre, es el que lleva la vida hasta el último rincón, hasta la última célula. El Sol cambia de grado cada 72 años. El Sol tiene, en este girar de los planetas, tiene una inclinación de 30 grados, y cada 72 años cambia 30 grados, cambia de grado, y va girando a través de las constelaciones. Son 12 constelaciones, el radio de vista son entre los 360 grados, 2160 años, dividido 30 grados de inclinación del Sol. 2160 años es lo que dura un pasaje por una época cultural, es igual a la cantidad de veces que pulsa el corazón de un hombre arquetípicamente, que es 72 por minuto. Y con esto quiero poner en que hay una vida más allá de lo que aparentamos consciente, que hay una vida de la que no tenemos registro, y que en tanto y cuanto este registro no suceda, las enfermedades van a llegar como mensaje del mundo espiritual para aumentar la conciencia humana. Así que acá terminamos. No sé qué opinan. André, ¿qué pensás vos? ¿Querés dejar de compartir pantalla? Quizás. Sí. No sé cómo se hace eso. Arriba tenés una, en el centro. Ya lo vi. Ahí está, perfecto. Me parece totalmente interesante e impactante, ¿no? Es como que nosotros nos olvidamos realmente de esta dimensión más macro de la vida. Y Sí. yo creo que, no sé, escuchándote reflexionaba cómo esto también permite resignificar, ¿no? Yo creo que es un tema para hacer un ciclo de charlas solo con esta temática, porque permite entender y comprender y ver esto, bueno, la situación que yo vivo y de post-pandemia, en realidad ayuda a quitarle el peso que socialmente se le pone, ¿no? No digo de no darle importancia, No, claro. pero sí poder resignificar dónde uno está parado, y que la vida gira mucho más allá de este fenómeno que socialmente y los medios de comunicación instalan como el 90% del cotidiano actualmente, ¿no? Sí, tal cual. Es así. Y por supuesto, no minimizarlo en términos de cuidado personal y demás, pero hay algo que tiene que ver con que la inmunidad es la principal, el sistema inmune nuestro es la principal vacuna. Es la fuerza vital que nos planta en la vida y que nos hace lidiar con las cuestiones que nos toca vivir. Totalmente, y el miedo a la muerte tiene que ver con el miedo a la pérdida material, porque conceptualizado desde este punto de vista espiritual, la muerte no debe significar un miedo, sí debe significar una consecuencia natural de la aceptación de lo que la vida misma plantea, ¿no?
Y cuando uno puede pensarlo desde ahí, se desapavoriza de un montón de cosas. Excelente, sí, al menos desde mi punto de vista, me encantó escucharte y no me Gracias. canso de seguir escuchándolo porque sí tiene que ver con otro paradigma, ¿no? Con el que nosotros, no con la lupa que todos los días nos levantamos y miramos el cotidiano, ¿no? Sí. Entonces, lo tomo como algo muy valioso en cuanto a que nos enriquecen la mirada y resignificar de la vida, ¿no? De las personas presentes, ¿alguien quiere dar su opinión? ¿Qué les parece? Ahí Gladys decía que le pareció interesante y que le interpeló, ¿no es cierto? Como que es verdad. Yo también mientras, digamos, estudio y leo y releo esto todo el tiempo, es un punto de conexión y de reflexión. Sí. Sí. Por una cuestión de horario, que son las 8:20 pasaditas, invito, si alguien tiene una pregunta específica para vos, Patricia, que tenemos unos minutos, y si no, también poder dar un sí. Sí. Bueno, no sé. Bueno, bien. Acá dejamos con todo el interrogante abierto y también con todas las buenas recomendaciones salutogénicas que dieron, chicas, ustedes. Lo que quiero comentar es que los 3 videos se van a subir a la página del Facebook de la Fundación Prosperidad, donde van a quedar y pueden entrar a ver desde el primero hasta el último. Y con gusto las presentaciones, nosotros vamos a armar un PowerPoint con las presentaciones y se las compartimos. Entonces, Gladys, un gusto de verte, mucho tiempo que no nos veíamos. Hola, Gladys. Que te sumaras. Y los saludo, bueno, Marisa también y Margarita, Patricia Mabel. Noches y Patria, vos gracias por... Gracias a todas. Estuvo muy bueno. Bueno, Chao. adiós. Chao y hasta pronto.